Me gustaría compartir con ustedes un tema interesante como todos los que hablan de cultura y especial de derechos humanos, que increíblemente a pesar de que hace 60 años se empezó a retomar el valor de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, es ahora cuando toman un auge muy especial. Se ha hablado que a través de la teoría de Balzac existen varias generaciones, entre ellas la primera, que es la de los derechos civiles, los derechos sociales, la segunda, y la tercera, que es en cuanto al medio ambiente, la paz, el desarrollo y todo lo que de ella emana. La gran mayoría de la gente no recordamos que para empezar a luchar hace 60 años por retomar el valor de los derechos humanos, se tuvo que pasar diversos movimientos sociales, choques sociales tremendos, que trajeron al hombre a conciencia. En este tiempo hubo grandes pensadores, grandes idealistas, grandes escritores que influyeron en la mentalidad del individuo para retomar el valor de la libertad y, por qué no decirlo, de los derechos humanos. Tenemos a un hombre llamado Diderot que logra penetrar con su pensamiento social al famoso barón de Montesquieu, Charles Louis, por cierto, quien no logra ver el inicio de la Revolución Francesa, pero su pensamiento es el de igualdad social, el de darle al hombre, regresarle al hombre de la dignidad. Tenemos a Beccaria, que empieza a hacer un análisis, un estudio para decir, bueno, ¿cómo es posible que hemos llegado a estos estados de barbarie donde buscamos castigar al hombre de tal manera que pierda su identidad como ser humano y se le trate como a una bestia? Hablar de cada uno de ellos es hablar de idealistas que entendieron que los derechos humanos se habían perdido. Si bien es cierto que existen 3 generaciones de derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos que más allá del ser humano los requiere el ser humano para poder vivir, como son los de la tercera generación, la paz, el desarrollo, el medio ambiente, la coexistencia pacífica. Se habla también de unos derechos que fueron olvidados, fueron ignorados, pero que existen. Y se me hace interesante poder tomar este tema y dentro de que podamos tomar este tema, lograr entender la importancia de ellos. Y son los famosos derechos humanos emergentes. ¿Cuáles son los derechos humanos emergentes? Son aquellos derechos de los ciudadanos. Durante mucho tiempo estuvieron olvidados, no fueron reconocidos, y a diferencia de los derechos humanos que después del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial son retomados por diferentes estados a través de una asamblea de estados, que después pudo lograr la Declaración de los Derechos Universales y hasta llegar a tener las grandes organizaciones que velan por los derechos humanos a nivel internacional, como es la ONU y la OEA en el caso de América. Hay que reconocer que hubo derechos que fueron olvidados o que se dijeron que estaban implícitos dentro de los derechos humanos. Derechos que nos hablan de valores fundamentales que, de no existir simple y sencillamente ser humano, no existiría con esas condiciones que hoy tiene y que lo protegen. Hace poco, hace no mucho, hubo una modificación a nuestra carta. Nosotros dijimos Carta Magna, pero no es la Carta Magna, sino nuestra Carta Constitucional. Y en ella se plasma una palabra inmensamente importante, que es la dignidad. La dignidad para el ser humano. ¿Y por qué es importante la dignidad?
porque la dignidad no tiene precio. La dignidad no se puede vender, no se debe de vender, no se debe de comprar. Valores tan importantes como es la vida. Si no existe vida, no existe ser humano. Y si no existe ser humano, no habría creación. La igualdad de los derechos. Fueron principios que desde la época de la Revolución Francesa se volvieron a luchar, se volvieron a buscar que se lograra. Este conflicto bélico que empezara en 1789 y que concluyera con el golpe de Estado de 1799, dado nada menos que por Napoleón Bonaparte, lo que buscaba era regresarle al hombre la dignidad, el respeto a la vida, la igualdad, la libertad de poder ser iguales unos y otros, no sentirnos más importantes, la solidaridad, la oportunidad de tener convivencia, la tolerancia, evitar la indiferencia, la libertad, ese don precioso y maravilloso que es el respeto a la decisión propia de poder ser, de poder estar, más allá del poder ir o venir a un lugar. El respeto a la decisión de nuestros propios principios, conceptos, ideas o la intimidad. La paz, que es importantísima para que pueda el ser humano coexistir, cohabitar, y para que este mismo pueda prosperar y continuar. Y por qué no también los conocimientos. Cuando hablamos de los derechos emergentes, hablamos de unos derechos que fueron olvidados. Le voy a decir como cuáles. Por ejemplo, los derechos de los indígenas. ¿Los indígenas son seres humanos? Claro que son. Pero además son los seres humanos de los pueblos originales que fundaron algunas partes de nuestra tierra. Y que sin embargo, porque muchos de ellos no quisieron contaminarse con las nuevas generaciones de hombres que iban evolucionando, conservaron su lengua materna y sus costumbres ancestrales, y eso los marginó de las demás partes de la sociedad. De ahí que es importante retomar sus derechos, entregárselos, reconocérselos y no tenerlos olvidados como mucho tiempo se tuvo a los grupos indígenas. Un derecho emergente también podría ser dentro del conocimiento, ¿sí? La cultura, la ciencia, pero también puede ser, por ejemplo, lo biogenético, la clonación humana, el derecho a existir sin que alteres mi naturaleza humana. El día de hoy estamos viendo que hay clonación humana, ya no tan solo clonación de animales, y eso es terrible, y por eso es importante que se regulen los derechos emergentes. De ahí que la facultad judicial del derecho tributario, a través de la materia de derechos humanos impartida por el maestro y catedrático Ricardo Brígido Moreno, considero importante tocar este tema y con gusto lo vamos a hacer en medida de mis posibilidades y humildemente trataré de compartir con ustedes los conocimientos que tengo de ellos. Reconocer esos derechos que fueron olvidados, que no fueron reconocidos, pero que están apoyados en la Declaración de los Derechos Humanos, desde la concepción, desde la Carta de los Derechos Humanos, que se hacen, como dije, después de la Segunda Guerra Mundial, y que buscaron darle al ser humano el valor que se merece. Lo invito a que me siga acompañando en esta cápsula. Los derechos humanos emergentes nacen en el siglo XXI. Los cambios, las necesidades, la actualización que está teniendo la sociedad, la evolución que está teniendo la humanidad, hace que empiece a crecer en el pensamiento humano el deseo de investigar y de actualizar la generación de los derechos humanos, que si bien es cierto, hemos dicho que
normalmente se consideran tres. Empiezan a existir otros, como este, que son los derechos humanos emergentes. En el Foro de Monterrey se aprobó en noviembre de 2007, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los llamados derechos humanos emergentes. Este texto viene y es retomado prácticamente en este Foro de Monterrey, de aquella reunión de Barcelona de septiembre de 2004. Y en esos 3 años se gestó la idea de poder modificar y de aplicar algunos cambios para poder realmente penetrar o poder abarcar los derechos que de alguna manera se habían quedado olvidados. Como un reclamo social, se buscó hacer un catálogo, escuchando entre ese catálogo a los diferentes movimientos sociales, a los representantes de las ciudadanías, a las ONGs, a los actores nacionales e internacionales, que dijeron en su pensamiento que había derechos que se habían olvidado de reconocer y que existían, y por tal motivo deberían de ser considerados como derechos emergentes. Y fueron inspirados principalmente en 8 valores: la dignidad, la vida, la igualdad, la solidaridad, la convivencia, la paz, la libertad y el conocimiento. Aquellos reclamos sociales que decían que se habían olvidado conceptos interesantes. Por ejemplo, se marcaron dentro de los derechos semejantes de los ciudadanos cosas tales como el derecho a la existencia en condición de dignidad, el derecho a la paz, el derecho a habitar el planeta y el medio ambiente, el derecho a la igualdad de derecho de manera plena y efectiva. Entre los artículos 5, 6, 7 y 8 se habla del derecho a la democracia plural, participativa, solidaria, paritaria, por cierto. El derecho a la democracia garantista. Y también un derecho que nunca antes se había tocado y que da, por cierto, un toque muy especial a la sociedad y que nos habla de la evolución del ser humano. El derecho a la cultura y a la ciencia y al resultado o a los resultados que ésta ha tenido. Por ejemplo, las biotecnologías en materia de medicina, en materia de agricultura, en materia de desarrollo humano. Dentro de esos conceptos es importante señalar que todo el impulso que se dio a los derechos emergentes surge como resultado al fenómeno de las nuevas economías, de las grandes transformaciones sociales que hay, de la ciencia, de la tecnología, del avance que ha tenido el hombre a través de lo que es la ingeniería médica, la ciencia biomédica. También han influido las migraciones, el aumento de la pobreza, es más, hasta la extrema pobreza, y la aparición de sistemas de sometimientos sociales tan terribles, tan dolorosos como son la esclavitud, los conflictos interétnicos que ha habido, los conflictos de desplazamientos sociales, esas necesidades que urgen ser reguladas a través de los derechos humanos. Y a esos derechos humanos se les conoce como emergentes porque nacen o surgen como necesidad de los cambios sociales que está habiendo en la humanidad. Hablar de cambios es hablar de tantas cosas tan interesantes que hoy se están dando. La biotecnología en materia de medicina, en agricultura, nos hace ver que hay una nueva generación de naturaleza. Y es más, va a haber una nueva generación de seres humanos, porque hoy se habla ya de seres humanos clonados. Y para que esto sea ético, pues sea moral, sea justo, se tiene que tomar en cuenta los derechos humanos
de estos nuevos seres que van a habitar este planeta, para poder darle el valor que se merece a la humanidad, darle el valor que se merece la vida y darle el valor que se merecen los derechos humanos. Les agradezco su atención. Se despide de ustedes su amigo y locutor René Narváez Lozada, La Voz de México.